tardes, bienvenidos a la quinta sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad vamos a hablar de la cultura pulp, un movimiento que es vastamente conocido por algunos, pero no por la masa, y queremos tratar de encauzar un poco esta conversación con un experto acá, don Gonzalo Llaner, acompañado como siempre por nuestro moderador y en esta oportunidad conversador, Carlos Reyes. Los dejo con ellos. Gracias, muchas gracias. Permiso. Sí, te voy a traer. Ahí sí. Bien, hoy día la oportunidad es hablar de las novelas pulp, y le pusimos a esta charla Los audaces años del pulp o del pulp, ¿no? Fernando Savater, filósofo, escribió sobre este tipo de literatura y dijo lo siguiente, que era, y cito, retazo más humilde del tejido con el que se fabrican los sueños, ¿no? Suerte de detritus literario, ¿no? De basura literaria, de la cual mama abundantemente, por ejemplo, Humberto Eco para hacer su literatura. Él dice que lee mucha literatura pulp y todo aquello que aparece en revistas como las que conocemos en Chile, como La Conozca Más, ¿no? Todas esas revistas él compra mucho de esa literatura y muchos de esos textos conspiranoicos, por ejemplo. Está el tema de la famosa lucha entre la baja y la alta cultura, que creo que en el pulp, como vamos a hablarlo con Gonzalo, se topan a menudo, ¿no? En el pulp escribieron autores maravillosos como Chandler, Hammett, Lovecraft, Philip K. Dick, ¿no? Que son grandes autores, pero que comenzaron haciendo novelas pulp o escribiendo en revistas de literatura pulp. Estas novelitas de kiosco que conocimos en Chile, yo recuerdo que mi favorito, no sé si recuerdas tú a Curtis Garland, sí, que se publicó, yo recuerdo haber leído una novela maravillosa de él, de momias, ¿no? No sé si es el momento, si van sí, no, por supuesto. Me acuerdo que una época en Chile, debe haber sido los años 60, que había muchas revistas de historietas que así se llamaban en los kioscos, Relatos Fabulosos, Titanes Planetarios, Flash Gordon. No sé si tú tienes alguna mirada sobre ese momento, esa cierta explosión mediática, que no eran revistas chilenas. Después la Zigzag empezó a sacar revistas chilenas de cómic chileno, de historietas. El boom de que se da en esa época respecto a ese tipo de historieta importada... Es mexicana, me parece, ¿no? Sí, eran ediciones mexicanas muchas veces. Tiene mucho que ver con el porqué del éxito del pulp en Estados Unidos, que lo vamos a tocar en un momento, pero justamente obedece sobre todo al aumento del alfabetismo, donde justamente la gente busca cierto escapismo e identificación en la literatura popular. Si bien hay antecedentes anteriores. Pero los temas, los tratamientos eran distintos de lo que uno generalmente ve como pulp, que son historias muchas veces que buscan, o sea, por ejemplo, Superman, el Batman traducido, el de Bob Kane, pero traducido. Ese tipo de cosas las que aparecían. Efectivamente, sí. y beben de la misma fuente. Beben de la misma cultura. Exacto. Yo creo que sí. Vamos a explicar por qué. Ahondamos en eso cuando lleguemos a ese periodo de los 50, 60 en Chile. Te agradezco. Sí, bueno, de todas maneras, por supuesto, intervengan cuando quieran, ¿no? Bueno, novelitas de kiosco, decía yo, fenómeno que trasciende lo literario y se convierte en sociológico, diría yo, ¿eh? Y ahí tenemos a Conan, Tarzán, Solomon Kane, Doc Savage, The Shadow, de los cuales vamos a hablar un poco. Esta novela popular, tributaria del folletín, ¿cierto? A veces por capítulos, cuyo objetivo en ese momento era entretención absolutamente, impreso en papel de baja calidad, a muy barato precio, y sin una vocación literaria culta, ¿no? La vocación, vamos a ver ahora cuando le pregunta a Gonzalo, aparentemente era de mera entretención, de divertimento, pero que a pesar de ello generó altas cotas de calidad, ¿no? Y que penetró en la cultura popular latinoamericana, mundial, de una manera que vamos a estudiar ahora. Stephen King también se llamó a sí mismo en un momento, dijo que él era el McDonald's de la literatura, que era un poco como se veía estos libros, ¿no? Estos libros que costaban nada. Y aquí yo quiero comenzar preguntándole a Gonzalo, antes de decir cuáles son las características del pulp, ¿qué es lo que no es el pulp? Bien, generalmente se tiende a pensar por películas como Pulp Fiction o personajes como La Sombra o Doc Savage, que el pulp viene a ser una suerte de género de aventura más o menos oscura, policial. Cuando en realidad el pulp originalmente lo que define no es un tipo de publicación en cuanto a concepto, sino en cuanto a formato. El pulp se originó como concepto para definir un tipo de publicación de más o menos 12 centímetros, 140 páginas, en un papel pésimo, de muy mala calidad, amarillento, que no se guillotinaba,
y que, a diferencia de otras revistas de calidad de la época, se encolaban. Pulp se ocupaba para hacer una suerte de oposición con las Glossy o con las Slick, que eran revistas mucho más caras en un papel mucho más decente. Con vocación como seria, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que es la literatura más popular, que viene heredada del folletín, del Penny Dreadful inglés y de la dime novel estadounidense, es lo que da origen al pulp, que básicamente era un receptáculo para cualquier tipo de historia. Tenemos que tener claro que el pulp de la época viene a ser como la televisión de los años 60 a los años 80. Es un medio, no es un fin. Y recién en los años 30, con el auge del pulp total, donde ya hay bastantes subgéneros identificados, se va a dar a entender un tipo de historia, que es una historia dinámica, donde no se describe mucho el personaje, pero que siempre obedece un formato, que es este formato bastante rústico. A ver, pero aparte del formato de la cosa física, ¿cómo empieza a transformarse esto literariamente? Después llega a ser como, en el fondo quiero preguntar si es más un producto editorial de un editor antes que un producto autoral o no. Yo considero que en realidad es una respuesta editorial a un interés popular. Ah, perfecto. Así como hablábamos hace un rato que los antecedentes del pulp vienen originalmente del folletín francés, donde a mediados del siglo XIX se editaban historias de muy mala calidad, bastante malas en general, muy truculentas y efectistas, donde alguna gente como Alejandro Dumas empieza a ser una excepción al publicar en entregas Los Tres Mosqueteros. La gran recepción que tiene Dumas con Los Tres Mosqueteros lleva a que gente como Balzac o como Víctor Hugo vean en el folletín un medio válido para seguir publicando historias. O sea, más allá de la calidad, como tú dices recién, es más bien un medio, Exacto. en donde cabe todo tipo de género y todo tipo de historias. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en el dime novel estadounidense, donde casi todo iba por el lado del western, o en el Penny Dreadful, inglés, que era un término peyorativo para indicar publicaciones que se dedicaban a poner terror o mezclarlo con algunas historias antiguas como El Castillo de Otranto, son una respuesta a una demanda popular de la clase obrera, que originalmente quería distraerse. Básicamente era evasión, pero que de cuando en cuando ponían algún tipo de respuesta social que ya se ve en los años 30 de manera más directa en algunos títulos. ¿Estos autores ganaban por palabra en ese momento o se pagaba Por historia completa. por historia completa? De hecho, ¿En qué año aparece esto en Estados Unidos principalmente con fuerza? ¿O generalmente, surge en otro lado? Tal vez no surge en Estados Unidos. bueno, en general podemos encontrar antecedentes del pulp, como dije, en estas tres fuentes. Pero ya se habla de pulp en Estados Unidos con la reconversión de una revista infantil llamada The Golden Argosy, en una revista llamada Argosy, que se dedicaba a la aventura. Eliminan la mayoría de los relatos ilustrados para dejar solamente relatos, porque se le pagaba por página o por historia completa a gente que mandaba los relatos esperando ser publicados. Es súper importante entender la importancia del aumento de alfabetización en Estados Unidos, porque la gente al saber leer empieza a buscar formas de entretenerse. Y eso es lo que lleva a que el editor responda poniendo historias con casos sensacionalistas, como acá se dio con la línea popular de alguna manera. Y también dentro de todos autores que quieren ser publicados. Yo encuentro que el mejor caso lo daría Edgar Rice Burroughs, en ese sentido, que era un oficial de caballería que se estaba dedicando a cualquier tipo de trabajo, hasta que durante una guardia él recibe en sus manos una revista pulp y la encuentra tan mala que él dice: esta historia es tan mala que yo podría hacerme igual y me podrían pagar. Se va a su casa y empieza a escribir Una princesa de Marte, que más adelante el que daría acá. origen a John Carter. Claro, John Carter, el famoso personaje. Curiosamente, de Rice Burroughs se integra totalmente en eso en eso mismo que él considera tan malo. Porque él dice que era tan capaz de hacer una historia igual de mala y cobrar dinero. La diferencia es que Burroughs es bastante más ingenioso. De hecho, de sus tres primeros héroes, hay dos que efectivamente logran una respuesta increíble que ayuda mucho a la publicación serial, que es John Carter, y luego su tercer personaje, que fue Tarzán. que son los grandes personajes Curiosamente, de la cultura Tarzán popular. todo el mundo lo recuerda y a John Carter ahora no lo recuerda nadie. Sí, En términos... Lo que Es pasa mucho que, más popular Tarzán, de todas maneras. el Sí. impacto que produce John Carter como un personaje típico del pulp no es comparable con el de Tarzan. Tarzan es un personaje que trabaja toda la historia en ambientes muy exóticos. Y además es muy arquetípico quizá también, ¿no? Sí. Justamente rescata a la Vía en Peligro, que es Jim salvaje. Porter. Justamente también está el tema de la tribu.
A la gente que trabajaba en fábricas todo el día y llegaba a la casa a leer un folletín o un pulp posteriormente, le llamaba mucho la atención las aventuras de estos héroes exóticos. No es muy distinto del chiquillo que va a ver a Luke Skywalker al cine, o que alucinaba con Flash Gordon en los 30. Solo que justamente el impacto que produce Tarzán, también que debido a las múltiples versiones cinematográficas hasta 1930, lo lleva a extenderlo mucho más. Mientras que John Carter fue más un fenómeno de culto sepultado por otros héroes galácticos como Anthony Rogers o como Flash Gordon posteriormente. Sí. A ver, vamos ordenando esta conversación. ¿Cuáles eran los géneros en donde caía más, de manera más certera el pulp? ¿Cuáles eran los géneros más proclives que se escribieron en las novelas pulp de aquellos años? Básicamente el principal es la aventura. La aventura. La aventura. En todos sus formatos, o sea, Sí. ciencia ficción, fantasía, aventura. Exacto, tenemos un héroe que tiene que cumplir una empresa. Okay. Y que está, digamos, dispuesto a todo para cumplirla. Entre ellos se va dividiendo. Por ejemplo, hay un temprano concepto de superhéroe en personajes como La Sombra o como Doc Savage, si bien La Sombra venía de la radio. Sí, es muy bonito. Hablas tú de superhéroes, yo recuerdo muchos de los dibujantes de los 60, 50 chilenos. Uno de sus grandes ídolos, por ejemplo, Max Carvajal, decía siempre Doc Savage. Su ídolo, y todo, si tú hablas con los dibujantes de ese periodo, Doc Savage era el personaje que ellos trataban de encarnar en sus historietas, ¿no? Doc Savage viene a ser la quinta esencia del héroe científico. Esa es la gran gracia que tiene. Es un atleta perfecto a los Charles Atlas. El científico, pero además como hombre de acción. Exacto, es un proto-Superman. Entonces, personajes donde las facultades o el poder absurdo se van desarrollando llamaron mucho la atención. A la vez que los personajes más oscuros, como la Sombra, vienen a responder a este deseo de justicia popular en años donde el crimen y la cesantía eran muy graves en Estados Unidos, que también a su vez llevó a otro subgénero, que es el género del hardboiled, que es la respuesta estadounidense al noir inglés, que es lo que nosotros conocemos como novela policial. Exacto. Entonces todo eso está ahí. Pero cuéntame, ¿estos personajes pulp funcionaban en diacronía en este relato? Es decir, ¿había una evolución del personaje? ¿Morían personajes secundarios? ¿Qué pasaba con esto? ¿O era una historia independiente en un universo estático? Suena muy raro para los fans, pero la mayoría de los personajes pulp no importan en su desarrollo. Como era como consumir un programa de televisión, lo importante es que planteamos un concepto de historia donde el personaje debe resolver una historia, tiene un par de ayudantes y eso lo ayuda a resolver el caso. El malo es castigado y el bueno triunfa. O sea, no funcionan como esa suerte de Sherlock Holmes como Conan Doyle, que en un momento el personaje muere, él tiene que volver a la vida, pero hay unas historias como en las series de televisión de hoy que uno puede seguir cada episodio unitariamente, pero al mismo tiempo conforman una gran historia. Yo creo que la gran excepción a eso es el personaje que para mí es el más arquetípico del pulp, que es Conan el Bárbaro. Que es un personaje que tenemos acá justamente con esta portada maravillosa, ¿no? Justamente, Conan el Bárbaro creado por Robert Howard en el año 32, luego de varios intentos de personajes como Solomon Kane o como el Rey Cole, viene a ser una encarnación perfecta de lo que viene a representar el pulp, no solamente como evasión, sino como también reclamo. Conan esencialmente es un héroe que sale de su tierra para ganarse la vida, y él alquila su espada siendo guardia, pirata, ladrón, gladiador, lo que haga falta, y no es muy diferente al trabajador jornalero que se ofrece a cualquier pega para poder tener algo de dinero en esos años donde no había recursos económicos. ¿Por qué para ti y para muchos de los que están aquí, yo sé que hay mucha gente que vino por Conan, que va a salir en cualquier momento, está ya preparando su traje? ¿Por qué Conan es tan emblemático? ¿Qué tiene Conan que no tienen otros? ¿Por qué es tan popular? Bueno, porque Conan es ante todo un sobreviviente. Un chileno, básicamente. De hecho, en muchos sentidos también. Y en los años 50 chilenos fueron muy parecidos a los años 30 estadounidenses en cuanto al desarrollo de las grandes ciudades, el aumento del crimen, el desarrollo de corporaciones y de ideas políticas. Conan no es un tipo culto, es un tipo rústico que se va puliendo. A diferencia de La Sombra, que es, siendo un gran personaje, es un personaje que es de blanco y negro. Él es juez, jurado y verdugo. Él decide quién es culpable. Y viene de otro extracto social, parece. Y no es cuestionado. La Sombra tiene un desarrollo muy tardío, ya por el año 47. Un vigilante, como dicen los gringos, Exacto. ¿no? Y de hecho La Sombra a su vez generó en Estados Unidos un ala de justicieros de ultraderecha, que eran grupos que se organizaban para proteger sus vecindarios. Raro como lo que pasó después con Charles Bronson y sus películas de Vengador Anónimo. Exacto. ¿Sí? Mira qué interesante cómo afecta a la realidad, ¿no? Sí, claro. Claro, porque estos justicieros son siempre están en el límite del fascismo, ¿no? Como el Batman de Miller y qué sé yo. Bueno, también se daba mucho eso en la novela policial. Hablábamos hace un rato que ese otro de los géneros importantes, el género policial.
donde se transforma el cuento policial estadounidense, el Mystery Murder, con historias bien inteligentes que eran básicamente orientadas a ver quién había cometido el crimen, a darle una vuelta con gente como Richard Hammett, como Raymond Chandler, en lo cual se muestra que el detective, nuevamente hablando un poco a lo Conan, el detective es un sobreviviente que se dedica precisamente a investigador privado para poder sobrevivir. Se encarga de puros casos baratos hasta el día que le llega ese gran caso que tiene que resolver. Acá también tiene una justicia tremendamente popular porque por lo general se desenvuelve en barrios bastante bajos. También hay un contraste cuando le toca ir a las mansiones para ver cómo vive la gente acomodada. Claro, porque hay una crítica a la clase privilegiada Exacto. en el policial norteamericano y europeo también. Y si lo tomas eso, con el contraste con Conan, ves que justamente Conan se dedica justamente muchas veces a enfrentar reyes tiranos y mercaderes que tiranizan a... Pero es interesante lo que tú dices, porque si con The Shadow está como arremetida fascistoide de derecha, por el otro lado hay esta crítica media incluso política hacia las clases privilegiadas en muchos de los otros géneros. Más allá de esta estandarización formal que se hizo tanto a nivel de formato en papel, se estandarizó también el tipo de historia, como codificó un sistema de escritura. Por supuesto. Que se repetía. Yo creo que el mejor ejemplo lo da otro subgénero que es el romance científico, que estaba inspirado en lo que eran las primeras aventuras como protocientíficas como la de Julio Verne o Wells, y en estas se empezaron a llevar en historias que básicamente se trataban de una exploración a otro planeta donde algún miembro de la tripulación se terminaba enamorando de algún ser de una raza alienígena. Ah, mira. Sexo extraterrestre. Se pasaba al amor imposible y a la resolución del conflicto. Y de hecho de ahí derivó otro subgénero que hoy en día está muy olvidado, que es el Spice and Sausage. Este género esencialmente es una desviación de la aventura, del policial, del terror, pero con un tipo más picante, donde vemos historias mucho más explícitas, muchas veces con sexo, con desnudos y con mucha violencia. Justamente iba a hablarte de ese tema. ¿Cómo funcionaba el tema de la censura en estos países? ¿Había censura al principio o al revés, en el pulp se podía colar esta cosa más erótica, sexual? Generalmente se colaba muy bien porque nadie lo revisaba. Pero como la Pasaban gente, colados. claro, buscaba mucho más el morbo, se daban cuenta que si ya en la historia policial inglesa, en el noir, se veía cierto atisbo erótico, en el hardboiled se podían exponer mucho más, y como la gente buscaba alusiones fuertes, aplicaban a eso. Y por eso hubo gente como la escritora Marion Zimmer Bradley que de hecho empezó haciendo otra derivación que es el pulp lésbico, porque tanto el pulp lésbico como el pulp homosexual tienen su historia propia. ¿Y tuvieron un abundante desarrollo? Por supuesto. Sobre todo el pulp homosexual en los años 50 y el lésbico en los 60. A pesar de que socialmente era penado, ¿no? Era un crimen. Por lo ser mismo, homosexual en los 50 y los 60, con su época de decadencia, ya era una revistita que se compraba por debajo y que se leía en la privacidad local. Pero era una literatura que elidía decir ciertas cosas y uno extrapolaba que era homosexual o era directamente homosexual. Era directamente. De hecho, todo ese cliché del musculoso de bigote y de cuero que se ve en muchas películas viene precisamente del cliché del pulp homosexual, donde siempre había hombres exageradamente masculinos y hipertrofiados que tenían, digamos, una relación bien explícita con... Que es un estereotipo que se mantiene todavía en la cultura pop. Viene de ahí, de hecho. Misoginia. ¿Existía misoginia en alguna de estas literaturas? Porque siempre vemos el héroe en la portada, generalmente el héroe con la camisa un poco abierta, rota, y la niña también, por alguna razón que se encargaba siempre de o perder parte o completamente su ropa en brazos de este héroe que la defendía de un alienígena o de un indígena maligno, qué sé yo. ¿Había algo de eso? Hay que reconocer que en general el pulp sí tenía varias, digamos, líneas misóginas, sobre todo en lo que se trató el Weird Menace o el pulp de horror. Hay muy pocas mujeres que participaron del pulp, si bien sus nombres son tremendamente destacados, como la autora Sierra Moore o la portadista Margaret Randall, que en general, de hecho, cuando ella hacía las portadas para Weird Tales en su etapa dorada, eran bastante eróticas y empezaban los rumores bastante maliciosos de que en realidad ella pintaba a su hija en las portadas. Entonces, tanto por el lector como también dentro del medio se veía cierto rechazo a las mujeres, eso es cierto. Por algo sí el Moore de hecho ocupaba sus iniciales. Pero incluso estas mujeres escribiendo sobre mujeres también repetían ese modelo. Y en general sí el Moore intentaba abrirse un espacio. Marion Zimmer Bradley
hacía explotación en el pulp lésbico. Seal Moore intentaba abrirse espacio de manera un poquito más correcta y por eso le costaba mucho más. De hecho hay una anécdota que en la revista Weird Tales, cuando Seal Moore consigue vender un relato, el director de la revista cierra ese día la publicación y todos se van a comer, y desde ahí entonces ese queda como el día de Seal Moore. Lo celebraban todos los años porque era el primer día que una mujer había logrado vender un relato. Mira, así de misógino, Ahora así de la- difícil era. La imagen de la mujer como dependiente o como una cosa también está en el folletín gótico, o sea, Exacto. que pareciera ser que le viniera, ¿no? O es un reflejo de su época, ¿no? De una mujer más oprimida, en la periferia. En general, hasta entrados los años 50 hay muy pocos modelos de mujeres fuertes en la cultura pop. Pero ¿hay alguna excepción en algún volumen pulp que tú digas que aquí hubo un tratamiento de la mujer distinto al habitual? ¿Hay alguna excepción honrosa? Curiosamente, la excepción más honrosa que hay no viene en el pulp, sino del cine, Ah, perfecto. que fue en los años 1915-1920 con uno de los primeros seriales que se dio en el cine mudo, que era una serial llamada Los Pilos de Paulina, con la actriz Pearl Buck, que justamente era como una joven siempre en apuro, donde ella no ocupaba dobles y tenía soluciones tremendamente extremas como pasar de un avión a otro, y cuyas aventuras de ahí fueron derivadas a ediciones pulp. Ah, dado el éxito del personaje o de ella, Es lo que pasa con La Sombra también, un Sí. personaje de la radio De la cuya radio. popularidad lo deriva a la... que pasa al cine tardíamente en una película mediocre de los 90. y ¿no? que se está considerando opcionarla para el año que viene también. Hubo pulp, mira, cuando tú hablas del pulp, yo me imagino hoy lo que pasa en Japón y que hay una distribución de cómics, por ejemplo, para deportistas, para hombres, para mujeres, para niños, para homosexuales, ¿no? Etcétera. Hubo también un pulp para hombres y uno distinto para mujeres, por ejemplo, especialmente para ellas, como estos pulp románticos, ¿no? Como hablábamos hace un rato. El pulp romántico generalmente era consumido por mujeres, como el pulp de aventuras era consumido por la clase obrera masculina. De hecho, el relevo del pulp del superhéroe viene a ser el Men's Adventure, que en los Exacto. años 50 muestra a hombres bastante más convencidos de su masculinidad y del blanco y negro respecto a sus decisiones, que se ven en situaciones mucho más extremas y donde siempre hay una o dos mujeres involucradas. De hecho, un subproducto que logra levantarse de ahí son las novelas James Bond, que de hecho es el arquetipo del sujeto que tiene una misión que cumplir y va a lugares exóticos y también conoce a bellas mujeres. Sí, es interesante, por ejemplo, yo traje este libro en el que colabora nuestro compatriota Moisés Jasón, que es la novela popular en España. Jasón hace aquí un capítulo dedicado al pulp que llega desde Europa a Chile, y en el libro otros autores destacan algo que a mí me llamó mucho la atención. Todos los personajes masculinos eran siempre altos, muy musculosos o de un físico muy prominente y muy viriles. Y la descripción es siempre la misma y ponen ejemplos de distintas novelas de distintas épocas. Y es siempre igual. Alto, de mentón fuerte, rubio en la mayoría de los casos, musculoso, De cabello abundante. claro, de cabello abundante, como que apuntando a dos elementos como la virilidad, si eres con más cabello, más barba, más bigote, generalmente sin bigote ni barba en general, pero siempre muy viriles. Exacto. Sí, porque corresponde un poco a la exageración del modelo grecolatino. Hace un rato mencionaba a Flash Gordon. Flash Gordon, creación de Alex Raymond como respuesta para intentar vender más que la competencia con Buck Rogers, fue muchas veces criticado por autores como Alex Todd por el concepto desproporcionado que tenía, aunque uno lo vea como un arte tremendamente bello. Sí, Y se hacía exageradamente para corresponder a un modelo de aspiración. mira. Oye, yo traje aquí un libro que es de los que llegaba a Chile, en esta colección Serie Wallace, que yo soy un fan de este personaje que es J.G. Reader. Era una edición argentina que llegaba a Chile en este formato, y este es un volumen editado en Buenos Aires por Ediciones Thor del 16 de marzo de 1956, Mira, y papel. que es abundantemente se puede encontrar, como aquí vemos el papel amarillento el típico del pulp, y que se puede encontrar en abundantes ferias libres de Chile, ¿no? Uno va y encuentra, en el Persa Bio Bio está lleno de, y acá hay colecciones de Cowboys, Misterio, Amarilla, etc. Sandokan. ¿Qué cosas se produjeron en Chile o llegaron a Chile del pulp? Es súper interesante dar un ejemplo que a mucha gente se le pasa por encima, y que es la revista Don Fausto, que efectivamente en su segunda época, cuando ya prescinde un poco de la historieta, Don Fausto se dedica a publicar historias como por ejemplo las del detective Sexton Blake, que para mucha gente es el primer personaje de pulp que existe. Don Fausto iba agregando entregas mensuales o quincenales de acuerdo a la época, en la cual se desarrollaban sobre todo misterios y aventuras. Y como lo hablábamos fuera de cámara hace un rato,
regalo del editor Oscar Salas, esta edición de Tarzán, que apareció nada menos que el año 1937 en la revista Alerta, que era una revista que hablaba un poco de avances científicos, que también hablaba un poco de crímenes. Que es chilena, ¿no? Y justamente Santiago de Chile, y que fue justamente incluyendo las primeras novelas de Tarzán. Y ahí están compiladas en este volumen. Exacto. Mira. O sea, parte del material pulp que se publicó años antes en Estados Unidos llegó aquí en época cercana. Así es. ¿Hubo un impacto real del pulp en Chile? Yo diría que no. Yo diría que no, más allá del folletín que se daba en lugares como Don Fausto, porque la historieta ilustrada impulsada por el Peneca, por ejemplo, le dio tanta fuerza al modelo chileno que en esa época, sumado con ciertas versiones piratas de algunos personajes como Tarzán, se prefería mucho más ese tipo de material porque acá no se leía tanto, justamente. Sí, yo tengo la sensación de que cuando mencionas Tarzán, si le preguntamos a la gente de la calle, asocian Tarzán al cine, pero jamás pensarían que hay novelas de Tarzán. Claro. ¿No? Parece raro. O de Buck Rogers, o como decía mi papá, de Flash Gordon. No de Flash Gordon, sino que de Flash Gordon, que él conoció en el cine y que jamás leyó también. Lo que pasa es que el impacto del cine en Chile es tremendamente interesante el punto de desarrollo de algunos personajes. Tarzan, en la versión de John Lewis Miller, no tiene nada que ver con el personaje de Barrett porque por un tema de contrato Edgar Rice tuvo que escribirla de nuevo e incluyó personajes como la Mona Chita que no aparecen en los libros. Se agradece. Y también no el mismo ejemplo se da en el impacto del cine con lo que pasa con el gusto por la música mexicana. Como llegaba muchas de esas películas al sur y después esa gente vino a Santiago y formó las poblaciones periféricas, las poblaciones que hayan para tener un subgusto, trajo también la popularización de la música mexicana. Y viene por el cine. Acá te dan dos ejemplos más interesantes, por ejemplo, Tardíos, ya la Kung Fu actual. y esta novela maravillosa que yo recomiendo a los que la encuentren todavía, Mandrake o Mandrake de Dick Fulton, La Dimensión X, que es notable, ¿no? Es maravilloso, un libro de aventura para todo público, ¿no? Esto refiere un poco a lo que mencionabas hace un rato. La Dimensión X también muestra una evolución de Mandrake hasta su etapa más otoñal, donde ya con Nardo está considerando tener hijos, sí. Y él ya no viene a ser el aventurero de antes, sino que también es un poquito más previsor. Sí. Y este es un libro abundantemente ilustrado, ¿no? Con unos dibujos muy tributarios de Alex Raymond. No recuerdo quién hacía estos dibujos, pero bueno. Abramos la conversación, pues nos interesa que ustedes que están acá, hay gente que yo sé que ha venido especialmente por esta charla, porque les gusta mucho esto, y que pregunten, ¿no? Seguidores de Conan, ¿ah? Ahí yo sé que hay varios que nos miran ahora. ¿Alguna pregunta o comentario aquí a Gonzalo? ¿Sí? Podríamos agregar algo súper interesante, ¿Sí? Por cierto. ¿Preparen su pregunta? Sí, otro género súper importante dentro del pulp y que no se considera muchas veces como tal es el cuento de miedo. Conocido como el Weird Menace, de donde deriva, por ejemplo, la revista Weird Tales, que venía a llenar un nicho que no se había tomado, que era de la historia más truculenta, y que dio a autores tremendamente importantes como a Howard Lovecraft o Robert Howard, quienes se dedicaron a eso. Es interesante lo que dices, y eso me lleva a otro tema, la importancia del dibujo en el pulp. La portada chillona, fuerte, que en sí misma era una suerte de hito que hacía que uno comprara, ¿no?, en la revista, ¿no?, el producto. ¿Qué tan importantes son los ilustradores para estos libros? Son definitivos a la hora de poder llamar la atención en un kiosco donde peleaban el interés con muchas otras revistas. Por eso 3 de ellos han pasado a la posteridad como los más importantes, dentro de una miríada de autores que pelearon por ese puesto. El primero es Frank R. Paul, quien desde las portadas de Amazing Stories marcó esa época con la estética de la sci-fi y hasta el día de hoy es recordado como el autor de ciencia ficción en esa época. También impulsó de buena manera el interés que existió por personajes más futuristas y donde se crea el gran personaje de pop de la ciencia ficción, que es el Capitán Futuro, más conocido por la versión japonesa. Exacto. Mucha gente incluso que piensa que es japonés y no norteamericano y que nació además en novelas pop. Exacto. El Capitán Futuro es una creación del editor Mort Weisinger, que en esa época estaba a cargo de DC Comics, es notable, quien le pagó a Edmond Hamilton para que creara un personaje. Y de hecho todas las aventuras que vive el Capitán Futuro en la serie animada están sacadas del pulp. Y los otros 2 portadistas importantes son la Margaret Brandash, probablemente la más importante ilustradora. No tenemos nada de ella acá, ¿no? No. Y el tercero debería ser una persona... en internet. Hay muchos, sí. De hecho, no, el año pasado se editó un libro. Virgil Finlay también. Virgil Finlay estuvo compañero ayer, si mal no recuerdo. Virgil Finlay fue la persona que reemplazó a Margaret Brandash y ella nunca le apareció muy bien porque fue un cambio que tiene Weird Tales de directorio,
donde la nueva directora la despide a Brundage para poner a su sobrino, que era Virgil Finley, que era un sujeto que en blanco y negro era muy acertado, muy acertado. En general tenía efectos con el color, pero su trabajo en blanco y negro hasta el día de hoy es recordado como fundamental. Ahí tenemos dos. Y el tercero y último... Frank R. Paul, el original. Ah, Frank R. Paul, después tendría a Margaret Brundage y en tercer lugar a Virgil Finley. personaje. Es súper importante también nombrar uno que en realidad es un homenaje y sin saberlo él termina redefiniéndolo, que es Frank Frazetta. Por supuesto. Cuando Frank Frazetta se le encarga homenajear en un principio y luego hacer portadas para John Carter, Tarzan y Conan, termina redefiniendo la estética de ellos. Y ustedes si pueden buscar en Google muchas ilustraciones de Conan vestido como romano, o con un look a lo Rodolfo Valentino, que era el que le daba la Margaret Brundage. Pues siempre hace Frank Frazetta la persona que empieza a mostrarlo más salvaje. No, y los ecos del trabajo de Frazetta golpean todavía a todos los ilustradores de fantasía de hoy, ¿no? Sí, es como muy importante. Muchos ni siquiera recuerdan los anteriores, sino que hay como un hito tan importante que es antes de Frazetta y después de Frazetta. Yo creo que en general los únicos ilustradores que realmente han logrado influenciar a Frazetta en eso vendrían a ser los anteriores junto a James Alan St. John, que era el que se dedicaba a ilustrar las portadas de Tarzan y de John Carter, que era un poco más preciosista. Pero justamente Frank Frazetta es el que define la imagen del héroe aventurero. Mientras que autores posteriores como por ejemplo James Steranko, que venía de los cómics, terminan redefiniendo al héroe más de aventura. Y las portadas de Steranko para Doc Savage o para La Sombra o The Spider, que era otro personaje también de la época, Spider, sí, muy vienen a conocido. ser muy definitivas para cómo se le ve después. ¿Cuál ha sido el impacto en la sociedad contemporánea de estos pulp antiguos? Tú trajiste ahí un pulp reciente, que es como dijiste lo que se está haciendo más o menos ahora en Estados Unidos, ¿no? Es curioso porque en general incluso las series de televisión como Penny Dreadful están tremendamente influenciadas por el trabajo. Son que tributarias se hizo de ese en periodo. Exacto. El dibujo animado en Lleno Solitario, la serie de películas James Bond basada en una serie de novelas pulp dentro del concepto, el Men's Adventure, han perdido la orientación original, que básicamente era una mera evasión que se consumía muy fuerte porque la televisión fue la que mató el pulp. Pero hay cada cierto tiempo una suerte como de hora nostálgica que lleva a rescatarlos, y hoy en día gracias al éxito de 2 o 3 autores en Estados Unidos se ha estado retomando el interés por el pulp, y algunas editoriales como Moonstone efectivamente han tomado personajes que son de uso libre, como la Domino Lady. Domino Lady con Sex as a Weapon, ¿no? Domino Lady es un muy buen ejemplo del Spice and Saucy, porque Y también viene con ilustraciones Sí. de distintos autores, por lo que veo, ¿no? es una compilación de varios autores, entre los cuales incluso se encuentra Chuck Dixon, el guionista de Sí, historietas. aquí aparece, yo lo vi, por eso me llamó la atención, Chuck Dixon. Y aquí editado por Lori Gentry. Esto es lo que se está haciendo hoy día, Exacto, como revisitando el género. así es. ¿Cómo el género impactó a otras manifestaciones artísticas como el cine, la historieta? ¿Crees tú que algo del pulp está en el ADN del nuevo cine o de las historietas que se vinieron haciendo después? Por supuesto, sobre todo bueno, en el lado de la historieta. Pese a que los intentos de llevar, por ejemplo, La Sombra y a Doc Savage al cómic siempre fracasaron, tenemos su influencia en el propio Batman. Ojo, pero tú leíste el Shadow de Bill Sienkiewicz, ¿no? Sí, claro, ¿No te parece muy bueno esa? fue buenísimo, pero fue un fracaso comercial. Ah, por supuesto, sí, es cierto. Él lo dijo, era buenísimo, pero fue un fracaso comercial. Sí. Hay un tema súper interesante, que de hecho el caso del sindicato químico, que es la primera historia que existe sobre Batman, toma elementos de varias historias de La Sombra, y de hecho se ha acusado de plagio muchas veces a Don Kane por esa historia. Mientras que ahora Dynamite, que es la editorial de cómics estadounidense que está sacando muchos cómics basados en personajes de pulp, como Green Hornet, como The Shadow, como Doc Savage, pone ciertos guiños casi siempre como echándole palo a personajes como Batman o Superman por haber copiado elementos. Personajes más tardíos como Rocketeer, o incluso futuristas como podemos ver en Xenozoic Tales o Galaxy Dinosaurios, toman el concepto de personajes muy poco desarrollados, con énfasis en la aventura, en lugares exóticos, donde se va de A hasta B. No importa la psicología interna del personaje, No. son más personajes que se definen por la acción, Exacto. más que por la introspección. Y también viene a mostrar de nuevo un reclamo que tenía la gente en esa época por distraerse, y el éxito de personajes como La Sombra o como el Green Hornet, que también venía a la radio, obedecen esencialmente a un reclamo del pueblo por intentar tener algo de justicia ficticia, Sí. a falta de la justicia que tenían. Que casualmente es lo que sucede hoy en el mundo también. Exacto. Y por eso tal vez hay mucho interés de nuevo por estas cosas. Ahí hay una pregunta. Sí, generalmente, y lo hemos visto varias veces en la historia del arte y la historia de la literatura,
que existe una gran literatura que mira en menos y nombra esta como una literatura popular y menor. Me imagino que el pulp le pasó eso con respecto a la gran literatura, los grandes escritores, las universidades, que miraron esto como un producto simplemente de entretención, pero nos hemos dado cuenta cómo impactó en el siglo XX y seguimos sintiendo esas repercusiones y tiene material todavía para mucho tiempo más. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, al ver a estos escritores como Howard, que ellos igual eran tipos cultos, que tenían mucha información histórica, mezclaban esto y sacaban un producto. Y yo me voy dando cuenta que gran parte de estos escritores también tenían mucha información y no eran personas que hicieran literatura sin tener un buen fundamento. ¿Estoy equivocado en lo que, No, para nada. lo que digo? ¿Y qué está pasando ahora con la gran literatura, con el pulp de esa época? ¿Cómo la está viendo? ¿La está rescatando? ¿La está respetando? ¿Sigue siendo algo menor? Sí, claro. En la introducción que escribe Harlan Ellison para Rocketeer, él habla mucho de lo que es lo grande que era narrar en los años 30-40, en contraposición a, palabras de él, la ciencia ficción de porquería que rescata gente como Spielberg. Entonces, sí, durante mucho tiempo, muchos escritores serios intentó tomar distancia. Así como hoy en día muchos historietistas intentan hablar de que él hace novela gráfica en vez de historieta o cómic, porque cree que con eso toma un poquito más de un bien más culto, claro, más pedigrí. En general, el rescate del pulp y de ese tipo de narración se ha hecho por gente como Forrest Ackerman y fanáticos que se han dedicado en conciencia a intentar demostrar la valía de un género que se consumía por la clase popular. Nunca fue rescatado por la calidad de sus autores, si bien gente como Robert Howard, como Marion Zimmer Bradley, o yendo mucho más atrás, gente como Victor Hugo son innegablemente gente que propone mucho. Hoy en día, cosas como Domino Lady van rescatándolo de partida como algo más curioso, como mira, estamos haciendo un ejercicio retro. No obstante, es innegable que el éxito de la novela policial, y que incluso se toma como algo de categoría, o de la fantasía, en cuanto a espada y brujería, se debe a eso. Es como negar de los abuelos. Cuando uno tiene algo más de dinero y decir, no, yo no vengo de esa familia. Pero esencialmente la gran literatura popular del siglo XX, la gran ficción popular del siglo XX, no la trae la televisión, no la trajo el cine, ni siquiera la trajeron los cómics, sino que la trajo el pulp. Hay lo que tú dices, claro, una suerte de revisitación nostálgica, una mera revisitación, pero también hay trabajos que actualizan un poco eso, como recuerdo aquí Planetary, por ejemplo, que toma algunos elementos del pulp y los impulsa hacia el siglo XXI, por decirlo así. Bueno, según yo, el último gran cómic que se ha hecho por el mío es Planetary, justamente. Exactamente, que creo que trata con mucho respeto el pulp, no es como una revisitación nostálgica, incluso humorística, como a veces se usa hoy en la Pero cosa incluso está contemporánea. la reelaboración literaria del pulp, con algunas cosas que ha hecho Humberto Eco, por ejemplo. Es lo que decíamos al comienzo, exacto. Hay gente como Humberto Eco que se atreve a decir que el Toda la noche antes de dormir lee Dylan Dog. Por ejemplo. Cosa que es muy rupturista para gente que solamente menos dice... Sabater, que decía. Claro. Claro, es que él hace esto, para él no hay cultura alta ni baja, es una mezcla todo esto. Esta juguera de la que hablamos siempre. Allá. Escuchando la exposición, me llamó la atención una fórmula en particular que me gustaría como conversarla. Tú recién nombraste como que uno de los estereotipos del pulp pasan por tener a un héroe que está en una situación no iniciática, sino intermedia, un tipo introducido en el mundo de golpe, sin mucha historia pasada, tampoco muy relevante, en el punto ahí también. O sea, él no es el importante es el universo. Y que básicamente va de A a B, ¿cierto? Me llama mucho la atención porque ese es exactamente el plot, por ejemplo, de una película como Mad Max Fury Road. ¿Sí? Que estéticamente podría estar muy alejada del pulp. Estamos entrando en un tema post-apocalíptico. Sí, sí. Pero curiosamente, Mad Max Fury Road ha puesto un debate hoy en día en la industria total del cine y del entretenimiento porque es una historia tan sencilla, pero tan artesanalmente bien hecha dentro de muchos tipos que rompió el molde. ¿Cachai? Y al mismo tiempo lo estaba asociando con que hoy día estaba viendo un show animado que se llama Hora de Aventura, donde el icono de los créditos es una ilustración de Frazetta, siendo que la estética de los monitos no tiene nada que ver con el arte Frazetta. Entonces, te quería preguntar yo si tú percibes, porque, a ver,
cuáles elementos del pulp, propios del pulp o introducidos por el pulp, se pueden rescatar en la cultura pop de hoy, ¿sí? Para ir creando nuevas cosas que no necesariamente sean una revisitación del pulp. Como tú bien dijiste también, una cosa es emular la estética, hacer una cosa más de tratar de imitar lo iconográfico del pulp, que eso puede funcionar o no, pero eso siempre es una revisitación retro, eso va a ser un remake, ¿cachai? Pero cuáles elementos, tanto creativos como industriales, esta cosa de la publicación serial, ¿cachai? La entrega con un cliffhanger, mes, etc. ¿Cuáles elementos se podrían utilizar hoy en la industria del entretenimiento o que ya se están utilizando y la gente no se da cuenta? Mira, por la edad de los presentes yo creo que casi todo el mundo conoce el dibujo animado de los Super Amigos de los años 70. Yo conozco muy poca gente que vio los Super Amigos del primer capítulo. Generalmente uno encendía la televisión y descubría que estaba Superman, Batman y los demás. Hay quienes uno conocía más o menos y resolvían un conflicto muy básico y donde uno simplemente los acompañaba hasta su resolución. Uno elegía participar o no participar, no había demasiada, digamos, introspección ni tampoco análisis sobre el personaje. Ese tipo de trabajo en el cual se va directamente a la acción se ha estado siendo explotado constantemente. Tú mencionabas hace un rato Planetary. Sí. La historia de Elias Snow con sus compañeros parte así. Vemos un concepto donde hay una sociedad secreta que trabaja y explora los bits narrativos de los últimos 150 años. No hay más cuestionamiento. La Liga Extraordinaria también hizo lo mismo. En general se jugaba con esos elementos, no había tanta explicación, no había tanta profundización y se está haciendo. Y de hecho la gran gracia de Free Road es que no se preocupó tampoco de tener ningún gancho que te exigiera ver la trilogía original. Y sobre todo olvidando la 3. Pero el tomar a Mad Max como un personaje que está sobreviviendo, tienes que acompañarlo en ese mundo, es lo que está marcando muchas pautas, sobre todo también en la historieta y a cada rato. No es necesario renovar ni replantear desde un año cero, ni después de una macro saga los personajes. Ya se está haciendo, yo creo. No solamente en la parte más estética, sino también en la forma de estar trabajando los personajes. Sí, ¿sabes? Lo que dice Salas es muy interesante porque él habla incluso de ni siquiera una revisitación o un homenaje, sino que de un nuevo hacer que tiene la uña marcada, o sea, agarrada desde el pulp. Que es muy interesante, ¿no? Como un nuevo hacer contemporáneo que se debe al pulp más allá de la mera cosa de maquillaje, ¿no? Muy interesante eso. Mira, voy a perdonar la autorreferencia, pero cuando nosotros escribimos la historieta del viudo, Que es esta historieta que está acá, que ganó en el 2014 el mejor cómic chileno, en el FIC Santiago. Justamente mucha gente que siempre se acerca a preguntarme cuál es la identidad del personaje. Y en ningún momento nosotros mencionamos la identidad del personaje. Nunca, yo lo comenté eso, porque uno lo lee, nunca sabemos cómo se llama y todavía no sabemos su origen. Entonces hay un misterio ahí por resolver. Exacto. Y es lo menos importante de Que toda la podrías historia. contar ahora, por ejemplo, la exclusiva. Lo menos interesante de la historia es eso. Tú entras con un personaje que no sabes dónde viene, no sabes en qué trabaja. Solamente puedes deducir un par de ideas y que está resuelto en un caso. Y lo vas acompañando. Exacto. Eso ya se está haciendo. Bueno, lo estamos haciendo acá. Se hizo en Estados Unidos ya con historias como Planetary. Incluso, no sé, pues si un niño chico toma Ultimate y nunca vio los Avengers, también puede ver que la historieta está desarrollando ese sistema. Sí. Aquí tenemos a Patricia Ursúa, que escribió una novela hace poco que en la segunda parte de ella hay elementos del pulp, de la historieta y del pulp, ¿no? Yo diría que hay algo ahí, que por alguna razón también viniste hoy día. Quiero que nos cuentes un poco. Yo tenía una pregunta, ¿Sí? la iba a hacer antes de que me echara ya el agua. Porque a mí también me interesa como el fenómeno, ¿no? De la literatura popular en Chile, digamos, más allá del formato, del fondo si es pulp, o si es fotonovela, o si es novela sentimental, folletín. Pero tengo la misma impresión, y de hecho como que les quería preguntar eso mismo, tengo la impresión de que acá por algún motivo nos agarró. A pesar de que las condiciones sociales eran bien equivalentes. Había descontento, había el nacimiento de una clase media, había cinturones de obreros y de pobreza en la periferia de las ciudades, qué sé yo. En fin, como que el caldo era el mismo y no pasó. Algo, no sé qué explicación tienen o qué se les ocurre, digamos. ¿Sabes qué teníamos? Algo no pasó. Teníamos radio y televisión de partida. Nosotros siempre recordamos al Dr. Mortis, por ejemplo. El Dr. Mortis hubiera existido en los años 30.
acá en Chile, probablemente habría tenido una versión impresa. Los relatos o los cómics habrían llegado mucho antes. Y otra cosa que no había mucho, y es raro que no había mucha plata. Entonces, justamente con la urgencia de poder llenar las ollas comunes, no había mucho interés en eso. Aparte que ya con toda la revolución, digamos, literaria que se está dando en Europa y en Estados Unidos, las clases un poco más cultas, siempre preocupadas como de sacudirse un poco digamos, la recambre chilena, intentaron mirarlo en menos. Pero a mí me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, en España, que también, bueno, qué sé yo, dictadura, pero también audiovisuales, hasta bien entrado, hasta fines del siglo XX, había una literatura popular que se vendía en los kioscos. Y hubo una edad de oro, y hablan de una edad de oro del pulp, o de la literatura popular allá. Y de Bruguier hasta los años, hasta Exacto. los 70, 80. Hay algo que se me escapa aquí como de las condiciones de acá, a lo mejor leemos menos, no sé. Puede ser. Mira, por un lado se lee menos, pero también las condiciones sociopolíticas siempre han sido súper fuertes en Chile. Un ejemplo un poquito alejado del pulp, cuando Roxanne quiere convertir el Peneca en una revista mucho más laica, inmediatamente el cardenal José María Caro escribe un artículo hablando sobre las amenazas de convertir esa historia que era esa revista que estaba orientada a las clases altas en una publicación para los niños de todo el país, y donde puntualiza que los programas los cuales eran beneficiados al Peneca, que eran las aldeas escolares, los programas de vacaciones infantiles o los Boy Scouts, no debían ser ayudados. Aquí la resistencia de la clase alta es demasiado potente, porque nuestro país en 200, mucho más años de historia ya, siempre ha tenido unos cuantos patrones que todos nosotros. Por tanto, la gente que lograba ascender un poco socialmente intentaba apuntar de otra manera. De hecho, al pulp chileno, o los intentos de hacer un pulp chileno, siempre han intentado desligarse un poco más de lo social y se van por el lado de la evasión. Insisto, si hubiéramos tenido un Dr. Morty en los 30, habríamos tenido historias de parte de los 30, pero nunca habrían tocado el lado social. Y entroncaron con la idealización mucho más fuerte de lo político, que entró más fuerte, como lo que pasó con el rock acá. Al final de los 60 el rock chileno se sepulta en favor de la nueva canción, que fue mucho más interesante para decir lo que había que decir en esa época. Al menos yo lo veo así. ¿Hay un paso comunicante que tú veas entre el pulp y la nueva literatura que se hace hoy en Chile? ¿Hay algún nexo? Yo creo que no. ¿No? O sea, hay un nexo y siempre lo va a haber, sobre todo en la parte de lo que es lo policial y el terror. Pero directamente no, porque se sigue viendo al pulp como un fin, como una forma de contar historias, como una forma de ver a La Sombra, a Doc Savage, sin tener claro que en realidad el pulp, de nuevo, era un formato, era una forma de entregar historias, y era como la tele de su año. Insisto, o sea, había terror, había aventura, había romance, había ciencia ficción. Acá en Chile no tomó mucho eso, sino que teníamos una novela más popular y tuvimos cosas interesantísimas muy cercanas al pulp, de nuevo, como la lira popular, que trataba de casos sensacionalistas, que se hacían un papel muy barato y que se vendía fuera de las cárceles y los hospitales. Pero en general no... Es una literatura más social en un momento, ¿no? Sí, claro. Rojas, por ejemplo. Sí, claro. Pienso en Hijo de Ladrón. El vaso de leche, sobre Vaso todo, de leche. muestra mucho de eso. Pero la literatura chilena siempre ha sido más bien seria, como la veo yo. No hay un interés justamente de sacar algo tremendamente directo, donde la gente también se pueda identificar. ¿Pero no la ves despeinándose un poco últimamente o no? ¿O la sigue viendo muy... Yo creo que va a ir evolucionando. Incluso la literatura con vocación proletaria y seria, como Ribano, etcétera, ¿no? Sí. Hay una tendencia hacia eso, sí. Somos muy serios. Ahora, por suerte, tenemos algo muy cercano al pulp, que es toda esta gente que agarra un puñado de fotocopias, las corchetea y escribe lo que tiene que corchetear. Sí, decir, O los fanzines, ¿no? Puede ser que también el fanzine fanzine también hace lo mismo. Para mí, por ese lado va justamente la intención de lo que alguna vez fue el pulp. Pero el pulp originalmente era entretenimiento con algo de conciencia social. Algunos personajes la tuvieron. Acá en Chile se fue por otro lado, tuvimos muchos programas de radio que cumplió esa función. Bueno, como el pulp, como muchas otras manifestaciones artísticas, tuvo su momento histórico y se encierra ahí. Lo que hacemos hoy día es revisitarlo respetuosa o respetuosamente, pero es como los géneros, ¿no? El western tuvo su época de oro y ahora hay revisitaciones, ¿no? Ya no se puede reproducir el fenómeno bajo ninguna forma. De hecho, Puede reelaborar, que es otra cosa. Claro. Se puede reelaborar, pero desde una autoconciencia o desde la revisitación Ya no humorística. somos ingenuos. Exacto. Ya no podemos hacer tal vez este tipo de literatura. De hecho, el pulp marcó la muerte del western como género literario, la Dime Novel. Intentó hacerse un western un poquito más duro y un poquito más profundo, pero ser así ya
automáticamente lo Que hicieron los dejaba... italianos en el cine. Fue en otro formato y fue tremendamente renovador. Yo creo que acá se puede hacer, yo me imagino historias pulp ambientadas en los años 30, 40, incluso 50, ya en la televisión quizás. Porque hay nuevos lenguajes, hay nuevos códigos y hay nuevos focos de interés para la gente. Y eso es lo que también le restó importancia a un país que, como bien dijiste tú, no lee en general. Bueno, con esta frase deprimente podríamos terminar. Pero me gustaría que, antes de terminar, si tienen algún otro comentario o pregunta, para seguir redefiniendo un poco este tema, le hiciéramos a Gonzalo antes de que se vaya. Ha sido espantoso, lo agradezco. Ha sido maravilloso, claro. Y con esa reflexión de que leemos poco, que es un poco deprimente, pero yo recuerdo, y con esto quiero terminar, para terminar una cosa más positiva, que ese libro de Curtis Garland que yo decía yo, lo podían comprar en la feria, en los kioscos, estaba esto de Mandrake, llegaban estas cosas de Thor, de colección Misterio, o sea, no se produjeron acá, pero llegaban muchas de estas, no sé si estas de Curtis Garland se imprimían en Chile o no, no lo recuerdo, parece que eran españolas, mexicanas, y que eran muy buenas, pero eran absolutamente pulp, ¿no? El héroe luchando contra estas momias asesinas que había que dispararles en el cráneo, para destruirles, ¿no? Como una suerte de express zombies. Bueno, de hecho, quien se aburra un poco de la tele o del computador puede realmente animarse, ir a una feria, o si existen todavía los kioscos de revistas para cambiar. ¿Aún encuentras de esto? Y llevarse justamente alguno de ellos. Sí, sí, yo el otro día encontré algo más o menos, el Goldfinger en esas ediciones Bond, ¿te acuerdas? Que sale con unas largas. Sí, eran de Novaro. Sí, yo incluso recuerdo novelas de los Vengadores de la serie inglesa que también se vendían en Chile. Y de Dangerman también, sí. Exacto. Y que es una suerte como de Neopulp de los 60. Neopulp, de hecho, acá está el ejemplo, Kung Fu, porque la serie de televisión Kung Fu se sacó en alguna edición también tipo pulp, pegada, encolada, amarillenta, pero directa y entretenida, que era la gracia del pulp en esa época. Y lo otro interesante también es que, por ejemplo, esta es una edición argentina de editorial Pictus que ha reeditado con ilustraciones de Salvador Sanz y con prólogo de Lovecraft esta serie de Solomon Kane, por ejemplo. Publicamos todavía reediciones de pulp, claro, con prólogo de H.P. Lovecraft. Escrito hoy día, ¿no? Claro, se escribió hace pocos años, hace 5 años. Y aquí tenemos, ¿no? Reediciones de este género ya muerto, ¿no? Pero no olvidado. No olvidado. Y que hoy día todavía se mezcla por ahí. Y como buena película de monstruos en la cultura pop. Tiene un montón de hijos que siguen pululando por ahí, que es la gran gracia del pulp. Los meandros, ¿no? El pulp se transforma. Pero revistas como Cementeria, como son historietas, pero tienen como algo de la historieta siempre le va a haber algo al pulp. La historieta le debe todo. Sobre todo a la historieta policial le va a haber mucho, y la de terror también. De horror, de sex horror, ¿no? Sí, hay mucho de eso y todavía... Por eso digo que sería interesante terminar con la idea de que el pulp está todavía por ahí como un cáncer, ¿no es cierto? Agarrándose del cine, de la literatura, un poco del cómic, y ahí está. Los muertos que vos mataste. Y yo creo que siempre va a estar dentro de todo, porque es una literatura popular. Si no hay más preguntas, yo quiero agradecer a Gonzalo, que vino hoy día como si viniese un matrimonio, se vino especialmente no, pues esto es lujoso, mucho más entretenido, y no hay que bailar. Así que les agradezco a todos los que han venido y un aplauso grande para Gonzalo. No olviden que todos los sábados a las 7 de la tarde tenemos nuevas charlas, a menos que digamos que no hay, porque a veces uno también tiene, uno tiene matrimonios y no puede... Cuando dicen que no hay, hay. No, no hay. Así que próximamente más temas, viene Foster Wallace, viene Frankenstein, vienen varios temas. Viene Frankenstein aquí en vivo, aquí en vivo, para ustedes. Muchas gracias. Sí, por supuesto. No, muy bueno. Gracias por tu sugerencia. Lo hacía muy bien. Yo también.